y vamos a orar por ellos para que el Señor los bendiga y los siga usando poderosamente. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Sí, así como están sentados, abren sus Biblias. Primer libro de Pedro, capítulo 2. Primer libro de Pedro, capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo con el versículo número 1. Y si no han leído su Biblia esta semana, le vamos a ayudar un poco con eso. Porque vamos a leer hasta el versículo 10. Y a lo menos vamos a poder decir, leímos unos versículos en el culto. Primero de Pedro 2, versículo 1 hasta el 10. La semana pasada entramos en el tema de servir como familia. Y yo no sabía lo que el Señor estaba haciendo, pero conectamos a un principio en ese mensaje que quiero seguir en ello el día de hoy. Y quiero entregarles este mensaje. Creo que nos va a ayudar a entender nuestro propósito y caminar en el llamado que Dios nos ha dado. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead, alguien diga, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que quiere creer en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Está hablando del ministerio de Jesucristo, que Él vino a ser esa piedra angular, que le da forma, que le da dirección, estabilidad a la casa. Para los que creen en Él, le da esa conexión, ese propósito, ese destino. Pero los que no creyeron, vino a ser una piedra de tropiezo. Pero a los que fueron obedientes y abrazaron su ministerio, ahora les da un propósito. Versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Quiero, con la ayuda del Señor, hermanos, por unos momentos hablarles de un tema muy sencillo, y este mensaje intitulado Vivir con propósito. Vivir con propósito. Aquí en el capítulo 2, el apóstol Pedro nos dice que debemos vivir nuestras vidas con un propósito divino. Y en este contexto de las Escrituras, este propósito es para influir a los que nos rodean. En otras palabras, Dios nos puso en este mundo para cumplir un propósito, para influir y también impactar a los demás. Desafortunadamente, hay algunos que están siendo impactados por el mundo, influidos por el mundo, y no viceversa. Cuando Dios nos llamó a hacer una influencia positiva, impactante en este mundo. Yo tengo un propósito. Usted tiene un propósito en Dios. La vida
no es un accidente, es un regalo de Dios. Todos nosotros necesitamos entender que con Dios no existe tal cosa como un accidente. Los niños no son accidentes. Tienen un destino y un propósito divino. Antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre, Dios nos conocía. Escuchen lo que el salmista tenía que decir al respecto de esto. Salmo 139, versículo 13 en adelante. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fue formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En este pasaje el salmista habla del desarrollo y el crecimiento del cuerpo de un bebé en el vientre de su madre. David describe el desarrollo de un niño para nosotros. Dice de Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eso me dice, hermanos, que Dios me formó, Dios me diseñó, pero lo hizo con un destino en mente. Porque todo lo que Dios hace tiene propósito. Y aún el salmista dijo que es maravillosa la obra del Señor. Y porque es maravillosa, mi alma puede alabar a Dios. Cada uno de nosotros aquí hoy somos el resultado de la ingeniería divina de Dios. Dios nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Esto describe el tejido de los músculos, tendones, ligamentos, nervios, vasos sanguíneos y aún los huesos del cuerpo humano. Dios estaba involucrado en su diseño, en su formación. Y eso me da de entender que yo tengo un propósito. Dile que está a su lado: usted tiene un propósito. Y David estaba mirando. Dios le dio esta oportunidad de ver cómo fue formado. Y esto hizo que el corazón del salmista se hinchara de alabanza al considerar cómo el hombre fue hecho maravillosamente. Escuche la palabra de Dios a Jeremías cuando fue llamado a ser profeta. Jeremías capítulo 1, los versículos 4 y 5. Dijo: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso me dice, hermano, que cuando Dios me comenzó a formar, Él tenía un plan en mente. Él veía un destino, Él veía un propósito. No me puedes decir que no tienes propósito, que no tienes significado. Dios te formó según su plan y el propósito que Él tenía para su vida. Tengo que entender eso. Yo tengo un propósito. Dios no me puso en esta tierra nomás para existir, para nomás adquirir cosas, para hacer algo de mi vida. No, Dios me puso en esta tierra y me dio un propósito. El propósito primordial es de conocer a Dios. Es por eso Dios te formó. Es por eso Dios te permitió que nacieras y vinieras a este mundo, porque Él quería revelarse a ti. Él sabía que ibas a llegar a las 7 calles y Baseline a escuchar este mensaje, a escuchar el mensaje apostólico, y te ibas a bautizar. Ese era el propósito primordial del Señor. No es de nomás sernos ricos. No es nomás de tratar de conseguir una casa, un carro, una familia. Esas con las bendiciones del Señor.
pero no es el propósito por lo cual Dios me llamó y me puso en esta tierra. Me puso en esta tierra para conocerlo y luego darlo a conocer. Cuando yo he tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando recibo al Señor en mi vida, me bautizo en su nombre y ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús, llego a conocer a Dios. Y ahora el resto de mi vida es de ayudar a otros a conocer a Dios. Dios te llenó con el don del Espíritu Santo, te puso en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay otros que también necesitan ser añadidos a esta iglesia. Hay otros buscando esperanza, hay otros que están perdidos sin propósito. Y es por eso estás aquí en esta tarde. Has conocido a Dios y ahora hay que hacerlo conocer. Lo quiero que veas, hermanos, y que entendamos en este día que nuestras vidas no son el resultado de un accidente. Quizás alguien dice, bueno, mis papás me dijeron que no me esperaban, que yo no estaba en los planes. Quizás no estabas en sus planes, pero estabas en los planes de Dios. Y quizás toda tu vida has cargado eso y has pensado, bueno, no, yo soy accidente y no estuve parte del plan, pero Dios te formó con un plan. Dios, el soberano y gran Dios, sabía todo lo que iba a venir a tu vida. Y eso nos ayuda a entender lo siguiente: Dios nos formó y nos crió para un propósito divino. Alguien diga propósito divino. Porque al decir propósito, muchos dicen, bueno, mi propósito es ser famoso. Mi propósito es ganar mucho dinero. Mi propósito es construirme una casa grande. No. Tienes un propósito divino. Es decir, que tu propósito está conectado a Dios. Si mi propósito no está conectado a Dios, no es un propósito divino. Pero para tener un propósito divino, tengo que conectarme a Dios. Y es por eso hay muchos que batallan en descubrir su propósito, porque no están conectados a Dios. Porque si me conecto a Dios, voy a entender, Él tiene un plan para mí. Todo lo demás es extra, pero Él tiene un propósito divino. Él tiene un llamado especial. Él tiene algo que ha depositado en mí, que tengo que cumplirlo antes de que vaya de esta tierra. Es un propósito divino, muy especial y único. No sé de ti, pero eso me da una razón para tener esperanza. Eso me da una razón para vivir mi vida con propósito y a propósito. Porque podemos vivir de dos maneras. Podemos vivir sin sentido de propósito o dirección en nuestras vidas, que no nos llevará a ninguna parte. La gente que vive así, cada cosa que viene a su vida dice, wow, qué bueno, a lo menos tengo trabajo. A lo menos tengo algo. Están viviendo sin un sentido de propósito. Y llegarán a ninguna parte. Pero también podemos vivir nuestras vidas al máximo, sirviendo el propósito y la dirección para nuestras vidas. Y esto responderá a la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Dios nos puso aquí por una razón. Nos puso en esta tierra para vivir la vida en todo su potencial, en honra y gloria a Él. Cuando yo entiendo que Dios me ha dado la posibilidad de vivir una vida de potencial, vivir una vida de propósito, tengo un propósito.
Señor. Es por eso yo entiendo que esta enfermedad no me va a matar, porque tengo que darle honra y gloria a Dios. Esta presión que viene a mi vida no va a acabar mi familia, no se va a terminar mi matrimonio. ¿Por qué? Porque no, yo tengo que darle honra y gloria a mi Señor. Vivo por Él y vivo para Él. Quiero, hermanos, en esta tarde tratar de compartir con ustedes 4 palabras que yo creo que nos van a ayudar a comprender cómo puedo vivir mi vida. Palabra: eliminar. Alguien diga eliminar. Mira el versículo 1 de nuevo conmigo. 1 Pedro capítulo 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La palabra eliminar, definida, significa echar fuera o deshacerse de algo. Dejar al lado a algo como sin importancia. Despojarse y sacudirse. Muchas de las veces cuando hablamos de propósito y hablamos de llamado, de algo significante, primero pensamos en algo que necesitamos. Necesitamos algo que se añade a nuestra vida. Algo me hace falta. Pero aquí la palabra dice: para cumplir el propósito de Dios, tengo que deshacerme de ciertas cosas. Tengo que dejar ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertas actividades, ciertas conexiones. ¿Por qué? Porque me van a estorbar en cumplir mi propósito. La frase desechando pues se refiere a la vida nueva que hemos recibido por medio del Señor Jesucristo. Y nos revela que se le exige al cristiano un nuevo estilo de vida. Esto va en contra del pensamiento cristiano moderno que tenemos. Que ahora mucha gente dice que Dios hace toda la obra. Yo vengo a Cristo, Él me va a cambiar. Él me va a transformar. Él va a quitarme todo lo que yo no necesito y me va a dar todo lo que sí necesito. Y así vivo la vida cristiana. Pero eso no es correcto, hermano. Dios sí transforma. Dios sí nos cambia. Sí nos llena con propósito, con poder, con su presencia. Pero también hay ciertas cosas que yo tengo que hacer. Hay ciertas decisiones que yo necesito tomar. Hay una cierta dirección que debo de llevar mi vida. En otras palabras, hay ciertas cosas que tengo que deshacer. Deshacerme de ellas. Ciertas amistades, ciertas cosas que yo no necesito, que quizás no son pecado. Pues, hermano pastor, esto no es pecado, pero tampoco es necesario. No le estoy pecando a Dios, quizás no, pero ¿estás cumpliendo con tu propósito? Porque hay ciertas cosas que vienen a ser obstáculos en nuestras vidas. No son del diablo, no es pecado, pero puede ser un estorbo que no me deja cumplir con el propósito de Dios. Y cuando voy creciendo en mi vida cristiana, llegará el momento donde puedo decir: ya no necesito esto. Mucha gente está buscando una lista del pastor. Ok, pastor, deme una lista de cosas que no puedo hacer. Y deme otra lista de lo que sí puedo hacer. Tenemos gente viva y muy inteligente que van a encontrar detalles. Bueno, pastor, te faltó esto aquí. Esa lista, hermanos, no existe. Bueno, el pastor de esa otra iglesia me dio una lista. No, aquí no, en la Biblia no hay listas. ¿Sabe lo que suceda? Uno se llena de Cristo. Uno se llena de la palabra de Dios. Y miren lo que sucede.
De repente vas a tratar de regresar a ciertos lugares y vas a estar incómodo. Te dices, antes me gustaba venir aquí con estos amigos. Antes yo era el primero a entrarme en esto, pero ahora me siento incómodo. ¿Qué está sucediendo? Es que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ahora ya hay ciertas cosas que ya no quieres hacer. Hay ciertas amistades que ya no deseas. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo nuevo en ti. No es que el pastor dijo que no. Mira lo que dijo el pastor, dijo que no. Ok, está bien. Bueno, ¿qué haces cuando el pastor no está presente? ¿Qué haces en los días que no tenemos culto? Es que uno se llena de Cristo y ahora se incomoda con ciertas conversaciones. Antes estaba en medio de todo eso con los chistes y diciendo tantas cosas, pero de repente dices, no me siento bien, como que no me encajo. Y aún tus amistades dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? No sé, es que comencé a ir a la iglesia allá, la CTK y Baseline, y me hicieron algo. No te hicimos nada. Cristo vino y hizo una transformación y ahora tus deseos cambian. Ahora dices, ahora quiero agradarle a Dios. Aunque el pastor esté ahí o no, aunque hay hermanos ahí, no me importa. Quiero agradar a Dios, quiero complacerle a Dios, quiero honrar a Dios con mi vida. Y de repente, hermanos, sus conversaciones cambian, su propósito cambia. Antes querías lograr esto otro, ahora dices, no, yo quiero ser ganador de almas. Yo quiero impactar a la gente. Yo quiero servirle a Dios. A mí no me importa esas cosas. ¿Por qué? Porque tus deseos han cambiado. Y no es que hay una lista. No es que tengo que hacerlo porque si no el pastor se enoje. No, es que quiero honrar a Dios. Quiero agradar a Dios. Y si tengo que eliminar ciertas actividades, los voy a hacer. Tengo que eliminar ciertas personas de mi vida, los voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero servirle a Dios y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Una vez que una persona da su vida al Señor, no puede permanecer como estaba en su pecado. Habrá una diferencia en la vida del nuevo creyente. Algo diferente. Voy a comenzar a sentir y ver, y las demás personas van a observar en mi vida. Como cristianos e hijos de Dios, debemos vivir una vida que honre a Dios. Versículo 1 del capítulo 2, el apóstol Pablo enumera 5 pecados que debemos de eliminar de nuestra vida. Pedro dice, desechando pues. Esto significa que debemos de deshacernos de estos pecados de una vez por todas, porque no tienen lugar en la vida del Hijo de Dios. Si se permite que estos pecados permanezcan en nuestras vidas, pueden impedir nuestro crecimiento y progreso para nuestra vida y una vida con propósito. Si permite que estos pecados permanezcan en su vida, abrirán una brecha entre nosotros y Dios y lleguen a ser un obstáculo. Y es por eso no puedo progresar en mi vida, porque no he dejado, no he eliminado estas cosas. Y lo interesante, hermanos, que estos pecados que Pedro enumera aquí revelan un amor para uno mismo, excluyendo a los demás. Echemos un vistazo rápido a esto, no vamos a entrar muy detalladamente, pero dijo toda malicia. ¿Qué es la malicia? Es mala intención y malos deseos hacia los demás. Yo quiero progresar, pero no quiero que nadie más progrese. Y Pedro dijo, si van a cumplir con su propósito, hay que deshacerse de estas cosas.
familiar, a ese hermano, a aquella persona. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propósito y yo tengo mi propósito. Y cuando Dios comienza a bendecir a aquella persona, a aquel hermano, gloria a Dios, hermano, celebro contigo que Dios hizo algo grande en su familia, que Dios te bendijo de esa manera. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios y no hay malicia en mi corazón. No, es porque hay gente, no aquí, pero en otros lugares, que no pueden ver a otros prosperar. No pueden, no quieren. Pero cuando algo viene a su vida, todo mundo, mira lo que Dios me dio, mira lo que tengo. Mírame, mírame, mírame y más. Pero hermano, cuando no hay malicia, dices, hermano, te felicito. Como Dios ha prosperado tu vida, como Dios ha prosperado tu negocio. ¿Por qué? Porque somos de la misma familia. Somos del cuerpo de Cristo. Y puedo celebrar las victorias de alguien más. ¿Y sabe lo que sucede, hermano? Cuando usted practica eso, al momento que algo viene a tu vida, va a haber mucha gente que va a venir a celebrar contigo. Si hay grande o pequeño, porque no hay malicia en mi corazón. Hay buenos deseos, hay palabras de ánimo, hay algo que deseo bien para todos. Los otros 4 pecados que menciona Pedro surgen de la malicia, porque sigue diciendo engaño. El engaño es el intento de engañar a alguien con mentiras o verdades a medias para beneficios personales. No hay o no debe de haber engaño en el corazón del Hijo de Dios. Engañarle a la gente, aún en negocios, no debo de engañar, porque represento a Jesucristo. El negocio no es algo separado de mi vida cristiana. Soy cristiano en la casa de Dios y soy cristiano en mi casa. Soy hijo de Dios los días jueves y domingo, y también cuando voy al trabajo. Es parte de mi vida. No vivo para engañar a la gente. Paz de Cristo, hermanos. Y Pedro está diciendo, no, tenemos que deshacernos de estas cosas ya. Porque nunca vamos a encontrar nuestro propósito si esto está en nuestra vida. Y habla de hipocresía. Esta es la persona que está haciendo el papel, mientras que al mismo tiempo oculta sus verdaderos motivos y sentimientos. Lo bueno es que no hay hipócritas en la primera de Phoenix. Es lo bueno, no se preocupe. Esto es para el beneficio de alguien. Porque, como acabo de decir, somos hijos de Dios en todo lugar. En todo tiempo yo le sirvo a Dios. Aunque estoy batallando o experimentando bendición, vivo de la misma manera. Y eso nos libra de esta clase de vida. Sigue hablando de envidias. La envidia es el fuerte deseo de tener lo que alguien más tiene. ¿Y por qué a ellos, pastor, y no a mí? ¿Y por qué Dios está bendiciendo a esa familia y nosotros seguimos batallando? Es que ellos tienen su propósito. Y usted tiene un propósito también único para ti. Yo no sé lo que ellos tuvieron que luchar. Yo no sé cómo sembraron. Yo no sé lo que Dios tiene para ellos. Mi enfoque está en cumplir con mi ministerio, con cumplir con la misión que Dios me ha dado. No hay lugar para envidia. Pedro le estaba hablando a estos nuevos creyentes de estas cosas. Y terminó con el último, las detracciones. En la Biblia de las Américas usa la palabra difamación. Es murmuración
y chisme destinado a calumniar el buen nombre y la reputación de los demás. Se hace con el propósito de derribar y destruir a una persona. Ten cuidado, hermanos, cuando es fácil hablar mal de alguien. Y ten cuidado, hermanos, cuando te hablen mal de alguien. Porque es decir que se sienten cómodos con usted. Si alguien viene a decirme otras cosas de otra gente, es porque dicen, él y ella también hablan así. Y cuando vienen a ti con algo de alguien más, ten cuidado porque van a ir con alguien más de ti. Es mejor separarse de esa gente. Y diga, yo tengo un propósito que cumplir en el 2023. No hay lugar para chisme, no hay lugar para difamación. Somos hijos de Dios. Hay un enemigo que está tratando de destruir mi vida, mi familia. Yo no quiero darle ninguna ayuda. Alabado sea el nombre del Señor. Todos estos pecados son violaciones del mandamiento fundamental de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pedro está diciendo que necesitamos eliminar todo lo que nos impide vivir una vida fructífera y productiva. Quizás para alguien el primer paso es de eliminar ciertas cosas. Algo que me está robando el tiempo. Algo que no me deje llegar a la casa de Dios con paz. Algo que quizás va poniendo y sembrando pensamientos negativos. Tengo que eliminarlo porque tengo un propósito que cumplir. De eliminar, llegamos al número 2. Y la siguiente palabra es investigar. Ahora, alguien se puso alegre porque pensaba que era de investigar a la gente. No. Como que alguien que dijo, ahora sí ya vas llegando a donde yo estoy, pastor. A mí me gusta investigar. Esta es otra investigación. ¿Ok? Y si no captaste el primer punto, quizás regresamos a entrar otra vez. Pero ¿qué clase de investigación estamos haciendo? El versículo 2 y 3 de 1 Pedro capítulo 2. Miren lo que dice. Desead. Una palabra poderosa ahí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Necesitamos investigar la palabra de Dios. Muy pocos amenes ahí, pero apenas vamos entrando. Necesito investigar la palabra de Dios para ver lo que Él dice acerca de mi vida y el propósito que Él tiene para mí. Si no estoy leyendo mi Biblia, nunca voy a entender mi propósito. Y es por eso hay algunos cristianos de hoy en día que batallan en cumplir su propósito porque no tienen ese espíritu de investigación. No quieren leer la palabra de Dios. No quieren abrir su Biblia. Y es por eso hay frustración en tu vida. Es por eso nunca has podido lograr lo que otros te han dicho. Las palabras que has recibido. Aún palabras proféticas que te han dado. Hay mucha gente que ha recibido palabra profética, pero no se cumple. ¿Saben por qué? Porque son desobedientes. Porque cada palabra que Dios nos da siempre tiene una condición. Queremos esas palabras que yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, oro y plata va a salir de esa palabra yo quiero, pastor. Pero una palabra verdadera de Dios, déjame ayudarles, hermano, porque hay mucha palabra que se da así nomás, sin
ninguna condición, sin ninguna expectativa. Pero si es palabra de Dios, va a haber una condición. Dios dice, te voy a bendecir si haces esto. Voy a usar tu vida si te humillas delante de mí. Te voy a levantar si me dejas quebrantarte. Siempre hay condiciones, hermano. Y es por eso digo que mucho cuidado con una palabra. Es por eso, cada palabra que recibo, tengo permiso bíblico de escudriñarla, de probarla, si es de Dios. Porque la palabra de Dios va a confirmar una palabra que viene de Dios. Yo he recibido tantas palabras. Yo me he bajado de convenciones, de actividad de conferencias, después de predicar, Dios te va a usar poderosamente. Digo, gloria a Dios. Ya tengo años viendo la mano de Dios sobre mi vida. Eso no es algo nuevo. Si es una oración, yo lo recibo. Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, aún en entregar palabras. Porque con entregar una palabra hay una responsabilidad. Pero mucha gente dice, no, aquí le va la palabra y hey, usted haga lo que quiera. No trabaja así, hermanos. Uno es responsable por cada palabra que da. Vas a tener que un día rendir cuentas a Dios por cada palabra que has dado. Como que esto va cambiando ya. Déjame revisar las notas porque no me quiero perder. La palabra de Dios tiene propósito. Y si quiero descubrir mi propósito, tengo que meterme en la palabra. Mi oración es que en este año se levante un hambre por la palabra de Dios en nosotros. Hay hambre para ministerio, hay hambre para unción. Pero pregunto, ¿hay hambre por la palabra? ¿Hay alguien que tiene hambre y sed de la palabra de Dios? Porque investigar significa observar y estudiar mediante un examen minuciosa y una indagación sistemática. En otras palabras, la única forma en que una persona hará un estudio cuidadoso de la palabra de Dios o hará un examen intenso de la palabra de Dios es tener hambre por la palabra de Dios. Si usted no tiene hambre por la palabra de Dios, no vas a estudiarla. No vas a meterte a desglosar y sacar tesoros y principios de la palabra de Dios. El hambre, mi estimado hermano y amigo, es clave para recibir de parte de Dios. Dios te va a revelar ciertas cosas cuando tienes hambre de su palabra. No es coincidencia, hermano. No es que Dios le habla nomás a ciertas personas en la iglesia. Es que hay algunos que tienen hambre y otros no. Yo aprendí de temprana edad, los que tienen hambre y sed de las cosas de Dios, de justicia, el Señor los va a llenar. ¿Con qué? Con más palabra, con más revelación, con más entendimiento. Pero la clave es de tener hambre de la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. No es que el Señor le da cierta revelación a un pastor, quizás para guiar a la iglesia en momentos especiales, sí. Pero hay gente que piensa, no, es que hay algunos en la iglesia que tienen revelación y los otros, los demás, bueno, aquí estamos. No, es que los que tienen hambre encuentran lo que otros no desean encontrar. Ten cuidado con alguien que tiene hambre, porque ellos ven lo que otros no ven. Cada vez que vamos a un lugar, vamos a California con la familia y estamos ahí en el camino, de repente digo a mi esposa, pasó un nenenao. Digo, no vi nada, no, como que vi un nenenao que pasó aquí. Pues no vi nada. ¿Qué? Es que el que tiene hambre ve cosas. El que tiene hambre va a encontrar el restaurante.
¿En dónde estaba? Bueno, la última vez que fuimos, haz una derecha aquí, una izquierda allá. ¿Por qué? Porque cuando tienes hambre, vas en búsqueda de cosas. En esta hora es mi oración que alguien salga de este lugar con hambre, pero de la palabra de Dios. Hambre escudriñar la palabra, hambre de sentarse, no a ver la televisión, no a ver el Facebook, no, a meterse a la Biblia y decir: Señor, enséñame algo, Señor, revélame algo, un nuevo principio de mi Biblia. Los hambrientos encuentran revelaciones. Yo entendí esto muy temprano en mi vida cristiana, que cuando yo llego a la palabra de Dios, a mi Biblia, con hambre, Dios me revela cosas. Dios nos muestra. ¿Por qué? Porque hay hambre. No, pastor, es que cuando me siento, me pongo a dormir y comienzo a bosteciar y es aburrido leer la Biblia. Es porque no vienes con hambre. Pero sírvele una comida a alguien que tiene hambre, hermano. Ya tiene su tenedor en una mano y la salsita en la otra mano. Y dice: ok, ¿qué tienen? A mí no me importa, déjamelo, tengo hambre. Y es por eso me gusta observar la congregación cuando estoy predicando. Porque espiritualmente ve a algunos de ustedes así. Démelo, pastor, démelo. A mí no importa lo que, si es doctrina, si es discipulado, si es corrección, si es palabra de ánimo. A mí no me importa. Yo tengo hambre y sed de la palabra del Señor. Quiero crecer, quiero madurar y necesito revelación. Dios desea revelarnos cosas, hermanos, por medio de su palabra. Pero si no lo abro entre semana, si entro más a la aplicación de Facebook que a la aplicación de la Biblia, si paso más tiempo viendo la televisión que leyendo mi Biblia, y pregunto: ¿y por qué no tengo revelación? No es gran pregunta, hermano, no es difícil. Es que no tienes hambre. Pero lo bueno es que aquí en la primera de Phoenix tenemos hambre de Dios. Dije, tenemos hambre, tenemos un deseo por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida, da vida, nutre y sostiene la vida. Por lo tanto, cualquier que desea vivir una vida con propósito debe tener apetito por la palabra de Dios. Debería mostración que Pedro usa en el versículo 2 y 3. Él dijo: desead como niños recién nacidos. ¿Cómo desean los niños recién nacidos? Gritan, lloran y pegan gritos. Y aún los que no tienen hijos dicen: ¿tiene hambre el niño? No tienen niños, pero tienen hambre. Se escucha como que tiene hambre. Por el grito, por el sonido, por la reacción. Y Pedro usa esa misma ilustración para la iglesia. Dijo: debes de desear que la palabra, la leche espiritual no adulterada, así como niño recién nacido. Es por eso alguien que está leyendo su Biblia va a llorar, va a hablar en lenguas, va a gozarse a leer. ¿Por qué? Porque hay hambre, hay deseo. Es por eso cuando vienen a la iglesia y se predica la palabra, se gozan, se levantan, hablen sus bocas, levanten sus manos. ¿Por qué? Porque hay deseo, hay hambre, hay apetito. Yo pregunto en esta tarde: ¿habrá hambre de la palabra de Dios en esta casa? ¿Habrá un hermano, un joven que dice: pastor, yo vine con hambre de Dios, hambre de su palabra, yo quiero ver algo nuevo de su palabra? Y ese es el secreto, hermanos, de cómo conseguir revelación. Es de llegar a su Biblia con hambre, abrir su Biblia
y decir, Señor, muéstrame algo nuevo, algo que yo no he visto. Y es algo que hemos aprendido, hermanos. Yo no soy un predicador elocuente o inteligente. Yo nomás tengo 2 años de colegio bíblico. Hemos tenido muchas experiencias, pero no soy un predicador muy preparado. Pero ¿sabe lo que sí tengo? Hambre de Dios. Sed de las cosas de Dios. Y cada vez que llego y abro mi Biblia y digo, Señor, tengo hambre, Dios me da revelaciones. Dios me muestra cosas de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay hambre. Un hermano me preguntó una vez, y pastor, ¿por qué es que usted siempre tiene algo que decir? ¿Y por qué es que siempre tienes muchas cosas que entregar y revelaciones y puntos? Y dije, hermano, es porque ha aprendido cómo llegar a la Biblia con hambre. Ese es el secreto, hermano. Los predicadores de aquí de la primera no tenemos una biblioteca secreta donde sacamos sermones y mensajes. Es que uno tiene que tener hambre. Diácono, ministro, llega a su Biblia con hambre. Abre su Biblia con hambre y te aseguro, Dios te va a hablar, te va a dar revelación, te va a dar entendimiento, te va a mostrar cosas que no has visto y aún otros no han visto. ¿Por qué? Porque es el hambre. No es que hay falta de palabras, es que hay falta de hambre. Hay falta de deseo que aquí el apóstol Pedro nos está entregando. Desear como niño. Esa palabra pura. La palabra deseo aquí significa anhelar. Desear ferviente y anhelar intensamente la palabra de Dios. Debemos tener un gran afecto por la palabra de Dios. Y desafortunadamente hay muchos que han perdido su hambre. Dicen, no, otro mensaje, otro sermón del pastor. Dios lo bendiga, se emociona y suda, y Dios lo bendiga el pastor. Qué bueno. Y así es el pastor, se emociona ya, y se calma ya, y todo está bien. Es porque hemos perdido el hambre. Porque cuando hay hambre, uno dice, a mí no importa quién está predicando. A mí no importa si es predicador invitado, el pastor, el copastor, el obispo, alguien más. Yo tengo hambre y sed de Dios. Si usted llega a su célula con hambre cada semana, te aseguro que Dios te va a hablar. Dios va a usar al vaso ahí para entregarle una palabra. ¿Por qué? Porque vienes con hambre. Y yo he experimentado que el mismo hambre saque la palabra de uno. Yo he llegado a iglesias y a cultos donde casi sacan la palabra de uno. La gente está, venga, denos algo, tenemos hambre. Cuando estuve en África, en Etiopía, años y años atrás, había un templo que cabían como unos 5,000 personas y había 15,000 personas y no había sillas en ese lugar, y era un culto de 3 a 5 horas y la gente de pie, porque decían, si el predicador está de pie, nosotros vamos a estar de pie. Por 3 y 5 horas el pueblo nomás escuchaba y escuchaba. Y cuando bajábamos de la plataforma y a irnos a la casa del pastor, del obispo en ese tiempo, tocaban nuestros pantalones y nuestra ropa, a lo menos para quizás recibir algo de parte de Dios. Eso es hambre. Pero ¿por qué es, hermanos, que los niños no quieren comer? Yo veo que no quieren comer por una de 2 razones. Quizás ya se han llenado de otra comida. Como mi hijo Malachi en los restaurantes mexicanos. Come toda la canasta de chips. Y viene su taco, viene su burrito. Daddy, ya no tengo hambre. Claro que no. Las comiste 2 canastas de chips. Y quizás alguien dijo, no, hermano, no es mi niño, es mi esposo. Bueno, no, esa es otra cosa ya. Ese es otro tema que se va a tocar ya después.
No, hombre, mala que cada vez llevamos su burrito, llevamos su taco, su enchilada, porque se acaban los chips de la canasta. Y es por eso a veces que los niños no quieren comer, porque ya han comido otra comida, dulces, comidas no saludables. O no quieren lo que les está sirviendo. Dicen, yo no quiero eso, mami. Olvídese de la casa de la familia Romo. Uf. Mi mamá nos servía, ahí está la comida. Y teníamos que terminarla. Porque eso fue lo que mi mamá servía. Y es lo mismo en estos tiempos, hermanos. No queremos comer porque nos hemos llenado de otras cosas. Sacamos cosas de YouTube, de gente que no conocemos, que quizás viven en pecado. Pero un pastor es poderoso y nos llenamos de eso. Y venimos aquí. El obispo dijo una vez que iba a poner un espejo aquí enfrente. Y lo estoy pensando, obispo. Lo estoy pensando, un espejo así grande, de techo al piso, para que vean. ¿Sabe lo que eso me dice, hermano? ¿Sabe lo que dice a un maestro, a un predicador? Yo no tengo hambre. Ya comí. Es que me llene de otras cosas. Pero alguien que tiene hambre dice, Señor, háblame. Háblame a mi vida, Señor. Desafíame. Señor, llévame a lugares más altos por medio de tu palabra. Porque hay hambre. Segundo, no nos gusta lo que se está sirviendo. Pero alguien, hermano, que tiene hambre no es especial. No, a mí me gusta esto. No, si tienen hambre, vámonos. ¿Por qué? Porque hay hambre. Y en esta hora, hermanos, Dios está haciendo una obra en este lugar para causarle hambre a alguien aquí. Porque no nos falta dones, no nos falta ministerio, no nos falta presencia de Dios. ¿Sabe lo que nos falta a algunos de nosotros? Hambre por la palabra del Señor. Hambre por abrir nuestra Biblia. Hambre por escudriñar y aprender. ¿Por qué? Cuando vieron sus niños que bueno, no estoy comiendo, estoy llegando de otros jueves, recibiendo hambre de la palabra del Señor. Yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Pasen los músicos. Necesitamos investigar. Necesitamos entrar en la palabra del Señor. Si vamos a ser fuertes, hermanos, en la fe y vivir una vida con propósito, debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Y la única forma de hacerlo es a través de una investigación cuidadosa y reflexiva de la palabra. Para el cristiano sincero, estudiar la palabra de Dios no es un deber, es un deleite. Ojalá que alguien saliera de este culto a correr a su casa a abrir su Biblia. Ojalá te levantes mañana, hermano, antes de ir al trabajo y abrir su Biblia. Señor, háblame. Enséñame algo nuevo. Deme una revelación, Señor. Muéstrame algo que yo no he visto. Y con hambre, hermano, uno ve la escritura diferente. Uno ve las historias diferentes. Salen otros principios, salen otros puntos. Y dices, toda mi vida en la iglesia y nunca he visto eso. ¿Por qué? Porque hay hambre, hay revelación, hay algo fresco que viene de la palabra de Dios. Y Dios, hermanos, desea revelarnos a todos nosotros tesoros de su palabra. Usted tiene acceso a su Biblia. Usted puede abrir su Biblia y decir, Señor, tengo hambre. Muéstrame algo para mi familia. Estoy necesitado. Me falta dirección en mi vida. Señor, muéstrame algo. Debemos de desear, hermano, la leche espiritual
Pedro dijo, no adulterada de la palabra de Dios. Palabra pura, sincera. Esa palabra no adulterada o sincero significa sin mezcla. Deseo la palabra de Dios sin la mezcla de pensamientos y opiniones de los hombres. Y eso sale, hermanos, cuando uno dice, Señor, yo quiero conocer mi propósito. Yo quiero entender qué tienes para mí. Y lo vas a encontrar, hermano, en su Biblia. Todo lo que usted necesita está en su Biblia. Es que, pastor, no hay manuales para esto, lo otro. Sí, hay palabra de Dios. Hay dirección para cómo establecer un buen matrimonio, para cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar su vida cristiana. Todo está en la palabra de Dios. Y si no he descubierto mi propósito, si estoy batallando, ¿qué es mi llamado? ¿En dónde pertenezco en la iglesia? ¿Qué puedo ofrecerle a Dios? Tengo que entrar y investigar las escrituras y decirle, Señor, muéstrame algo nuevo. Viene por medio de hambre. Me faltan 2 puntos más, pero en otro domingo se los entrego, porque creo que el Señor nos está hablando en esta tarde. Nuestras de propósito. Quiere decir esto con tocante a mi propósito. Comienza a iluminar los pasos que necesito tomar. Pero comience con tener hambre de la palabra del Señor. Levanten sus manos así como están sentados. Señor, en esta tarde he predicado tu palabra. He entregado tu palabra como a mí lo has entregado, Señor. Yo pido que en esta tarde que se levante en nosotros, Señor, hambre por tu palabra. Yo sé que tenemos deseos de muchas, por eso queremos conocer nuestro propósito, Señor, y nuestro llamado, porque nos has escogido, nos has destinado a cosas grandes. Denos en esta tarde, Señor, hambre por tu palabra, hambre por las cosas espirituales, Padre Santo. Alguien puede levantar su voz un poquito más. Si tienes hambre de la palabra, levante su voz, levante sus manos. Diga, Señor, tengo hambre de tu palabra. Hambre, Señor, por encontrar mi propósito. Hambre por verte, Señor, de una manera poderosa en mi vida. Tengo hambre, Señor. Tengo hambre, Señor. La revelación viene con hambre, hermano. El entendimiento a cosas más profundas viene con hambre. Los niveles más altos espirituales vienen con hambre. El ministerio poderoso ungido viene a gente que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, de escudriñar las escrituras. Yo quiero esa clase de hambre, Señor. Pongámonos de pie y con nuestras manos levantadas vamos a dejar que el Señor siga obrando en este lugar. Toda esta semana he orado al Señor. Señor, despierta hambre en tu pueblo en esta hora. Despiértanos, Señor, con esa hambre de tu palabra, con hambre, Señor, de profundizarnos más. Como los niños recién nacidos desean esa leche espiritual, nosotros también, Señor, deseamos más de tu palabra. Si el Señor te ha hablado en esta tarde, ¿por qué no pases aquí de pie a este altar y déjanos hacer una oración por ti? Porque el Señor me ha prometido que en este lugar va a desatar revelación, va a desatar iluminación a todo aquel que desea entrar más en la palabra de Dios en este año. Que Dios va a abrir tu mente, va a quitar obstáculos, estorbos de tu vida, para que veas la palabra de Dios de una manera diferente.
Yo me acuerdo cuando esa revelación vino a mi vida. Esa iluminación vino a mi vida. Comencé a ver la Biblia diferente. Comencé a leer las historias de la Biblia diferente. Encontrar principios, cosas poderosas que han impactado mi vida, mi ministerio. Digo, Señor, hazlo en esta hora con esta iglesia. Levanta varones, damas, jóvenes, juniors, con esa misma revelación, con ese mismo deseo, Padre Santo, con esa misma hambre por tu palabra. Véngase, porque se va a desatar algo poderoso en este altar. Van a regresar y ver tu Biblia diferente en esta tarde. Van a abrirla esta semana y Dios te va a mostrar cosas que nunca has visto. Vas a ver los personajes de la Biblia diferente, porque Dios te va a dar revelación, te va a dar iluminación.